Hola, sean todos bienvenidas y bienvenidos al canal del Profe Panda. En esta oportunidad vamos a estudiar el teorema del límite central, que generalmente se conoce con las siglas TLC. La idea central es que una muestra grande y bien tomada va a rearmar la población desde donde proviene. Por ejemplo, si nosotros hacemos una distribución de una población determinada, la muestra debería tener características similares o un dibujo, en este caso, similar a la distribución de la población. Obviamente pueden existir ciertas variaciones entre una muestra y otra, no tienen que ser exactamente iguales, pero la probabilidad de que la muestra se desvíe radicalmente de la población es muy baja. Entonces, si sacamos varias muestras de esta población, podemos tener muestras relativamente distintas, pero ninguna será demasiado distinta, digamos. Esta sí, esta no. Ocupemos un poco la intuición. Imaginemos que trabajamos para un evento deportivo y nosotros somos los encargados de pesar a los competidores y clasificarlos según el deporte que practican. Nuestro jefe ahora nos pide que identifiquemos el equipo japonés de sumo. Al entrar a un camarín, al azar, nos damos cuenta que los atletas que están dentro de ese camarín no tienen las características físicas que nosotros esperaríamos encontrar en los luchadores de sumo. Quizás son un poco más esbeltos, tienen menor peso, no son tan corpulentos, etc. Es decir, nosotros esperamos que los competidores de sumo sean poco más grandes, digamos, en términos de cuerpo. Entonces lo que hacemos por intuición en este caso se puede cuantificar. Dada nuestra vasta experiencia en pesar competidores, tenemos información detallada y sabemos que el peso promedio de los atletas es de 80 kilogramos. Como tenemos mucha información, también sabemos que la desviación estándar del peso de los atletas es de 5 kilogramos. Por otro lado, sabemos que el peso promedio de los luchadores de sumo es de 95 kilogramos, con una desviación estándar de 8 kilogramos. Si midiéramos el peso promedio de los competidores que encontramos dentro del camarín y obtenemos, por ejemplo, 78 kilogramos, podemos establecer que la probabilidad de que esta muestra esté compuesta por luchadores de sumo es extremadamente improbable. Tan improbable que solamente una de 100 veces, o menos de una de 100 veces, ese camarín va a estar compuesto de luchadores de sumo, si es que tuvieran este peso promedio. Obviamente nos podemos equivocar, pero la mayoría de las veces estaremos en lo correcto, 99 de 100 veces. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo saber esto? Es necesario formalizar algunos conceptos. El teorema del límite central nos dice que sea cual sea la distribución de la población, la distribución de muestreo del estimador de medias será normal en torno a la media poblacional. No se asusten, ya vamos a ver qué es la distribución de muestreo. Supongamos que tenemos a toda la población de luchadores de sumo dentro de una habitación gigantesca. Aquí están todos los luchadores de sumo del mundo. No sé cuántos son, pero son varios, miles. Si es que pudiéramos pesarlos a todos y encontrásemos que el peso promedio es de 95 kilogramos y sacamos una muestra aleatoria, una pequeña parte de esta población, y medimos su peso, el peso promedio de esta muestra debería ser muy parecido a los 95 kilos. Imaginemos que sacamos 10.000 muestras de esta población. Tendríamos 10.000 promedios distintos. ¿Qué podemos hacer con estos 10.000 promedios? Podemos graficarlos. Si nosotros graficamos estos 10.000 promedios, vamos a tener nada más ni nada menos que una distribución normal, o esta campanita que se ve aquí. Y eso no es todo, porque el promedio de esta distribución, adivinen cuál va a ser, 95 kilogramos, que es exactamente el promedio de la población. Esto es lo que se denomina distribución de muestreo, que no es nada más que la distribución de probabilidad de la media. Ustedes se preguntarán, ¿cómo la media, que es un estimador, puede tener distribución de probabilidad? ¿Saben por qué? Porque la media es una variable. Sí, es una variable. Como podemos ver en este gráfico, algunas medias o promedios de media de esta población
van a ser menor a 95, otras van a ser mayor a 95, pero ningún promedio va a ser radicalmente distinto o se va a escapar demasiado de este 95. Y eso es gracias a las propiedades de la distribución normal. ¿Qué implicancias tiene en la práctica que la media tenga una distribución normal? Hay algo que se llama la regla empírica. Afortunadamente, conocemos cada uno de los puntos de la función de la distribución normal. Sabemos exactamente cuánto vale esto, o esto, o esto, o cuál es la probabilidad de que sea mayor a este punto, o mayor a este punto, o mayor a este punto, etc. La regla empírica nos dice que a una desviación estándar, tanto para arriba como para abajo, se concentra el 68% de los datos. Nos dice también que a dos desviaciones estándar se concentra el 95% de los datos. Y nos dice que a tres desviaciones estándar se concentra el 99% de los datos. Aplicándolo a nuestro ejemplo, podemos decir que el promedio de peso de los luchadores de sumo se va a encontrar a 95 kilogramos más menos 3 desviaciones estándar. Ya, pero ¿cuánto vale una desviación estándar? Eso depende de dos cosas. La primera es que depende del tamaño de la muestra y la segunda es la variación intrínseca que existe en la población. Cuando el tamaño de la muestra es mayor, al igual que el número de muestras que extraigo, la distribución de muestreo estará más concentrada, más compacta en torno al promedio de la población. Esto ocurre porque una muestra grande es menos propensa a sufrir distorsiones sistemáticas productos del azar. En términos sencillos, mientras más personas componen la muestra, menos probable es que el comportamiento sea distinto de la población. Con cuantificar la intuición me refiero a saber con qué grado de precisión puedo establecer mis conclusiones. En nuestro ejemplo, con qué grado de precisión yo estoy seguro de que dentro de ese camarín no están los luchadores de sumo. Para esto necesitamos entender la diferencia entre error estándar y desviación estándar. El error estándar no es nada más que la desviación estándar de la distribución de muestreo. Recordando que la distribución de muestreo es una distribución normal en torno a la media poblacional. El error estándar nos está diciendo qué tan apretada está la distribución de muestreo en torno a la media poblacional. Si el error estándar es muy grande, significa que en este eje habrá mayor variabilidad. Por ejemplo, podría llegar hasta 120 kilos y hasta 75 kilos. Si el error estándar fuera pequeño, estaría muy concentrado en torno a los 95 kilogramos. Obviamente nos conviene que el error estándar sea pequeño. Es mucho más informativo. Por otro lado, la desviación estándar es el nivel de dispersión que tiene la población, que en este caso son todos los luchadores de sumo que dejamos dentro de esta habitación imaginaria. Obviamente, esto no lo sabemos a priori, la estimamos con la información que recolectamos de la muestra. El error estándar y la desviación estándar pueden parecernos cosas distintas, pero son prácticamente idénticas. Veamos un ejemplo en el software R para que esto quede mucho más claro. Vamos a generar una semilla para que nuestros resultados sean los mismos si es que ustedes quieren replicar este ejercicio en su casa. Entonces vamos a crear una población de 100.000 personas que tenga una distribución uniforme. Vamos a hacer una descripción de esta población. Esto es un ejemplo donde nosotros estamos prácticamente jugando a ser dioses porque la información de la población nosotros no la tenemos, a menos que hagamos un censo que es extremadamente caro. Entonces vemos que la media, imaginemos que es el peso, de 99.96 kilogramos. Veamos un histograma. Esta es la distribución de la población. Está muy lejos de ser una distribución normal. De hecho, es una distribución uniforme. Vamos a crear 3 vectores vacíos para que se almacene la información. Ahora vamos a hacer un loop. Vamos a extraer 1000 muestras de 10 individuos, 1000 muestras de 50 individuos y 1000 muestras de 100 individuos. ¡Wow! Miren esto. Las muestras de tamaño 10 es una distribución normal. Pero miren el eje. Va desde 80 kilogramos a 120 kilogramos. Hay mucha dispersión. El error estándar es muy alto. La muestra de tamaño 50 también tenemos una distribución normal. Pero aquí
está mucho más apretado en torno a la media poblacional. ¿Ven el eje? Ahora en tamaño 100 tenemos una distribución muchísimo mejor y mucho más apretada. Va desde 94 a 106 en torno a la media poblacional, que es prácticamente 100 kilogramos. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, nuestro error estándar será más bajo. Ahora, ¿cuál es el error estándar entonces? Calculemos. No es nada más que la desviación estándar de cada una de las muestras. Estas son distribuciones de muestreo de la media. En las muestras de tamaño 50 tenemos un error estándar de 2.5 y en las muestras de tamaño 100 tenemos un error estándar de 1.7. Es decir, el 99% de los datos se concentran entre 100 y 3 desviaciones estándar, es decir, 3 por 1.7 hacia arriba y 3 por 1.7 hacia abajo. Ahora, sabemos que la distribución de muestreo del promedio es normal, es decir, que X barra tiene una distribución normal. Pero, ¿cuáles son los parámetros de esta distribución? Sabemos que la distribución normal tiene dos parámetros, que es mu y sigma cuadrado. Estos son los parámetros que le dan la forma a la distribución normal. Tenemos la varianza y tenemos la media. X barra tiene distribución normal. ¿Cuál es la media? Bueno, la media, como ya bien dijimos, es la media poblacional, es mu. ¿Cuál es su varianza? Bueno, como bien dijimos, esto depende de dos cosas. Depende del tamaño de la muestra y depende de la dispersión que tenga la población. Es decir, va a ser sigma cuadrado partido en n. ¡Wow! Aquí tenemos algo. Ok, tenemos los dos parámetros, pero ¿dónde está el error estándar? Y aquí está la clave. Una desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es sigma. Entonces, el error estándar es la raíz cuadrada de sigma cuadrado partido en n, que es igual a sigma partido en raíz de n. Esto es un error estándar. Esta es la forma de medir el error estándar. Ahora, ¿cómo sabemos que es normal? ¿Podemos aplicar la regla empírica? Claro que sí. Podemos decir que el 68% de las medias va a estar a un error estándar por sobre y bajo la media. Podemos decir que el 95% de las medias estará contenida entre dos errores estándar, por sobre y bajo la media. Y podemos decir que el 99% de las medias estará contenida entre... exactamente 3 errores estándar. Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que dentro de este camarín hay 60 competidores y medimos su peso, que fue 80. Podemos darnos cuenta de que hay más de 3 errores estándar de diferencia con el peso promedio de luchadores de sumo. ¿Cómo se calculaba un error estándar? Bueno, era una desviación estándar partido por raíz de n, que en este caso sería 5 partido por raíz de 60, que es prácticamente 2. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que las personas que están en ese camarín sean luchadores de sumo? Bueno, sabemos que el 99% de las medias estará contenida entre exactamente 3 errores estándar. Si nosotros a 80 le sumamos 3 por 2, eso nos da un total de 86. Yo diría que es bastante improbable que las personas que estaban dentro de ese camarín sean luchadores de sumo. O sea, está a varias desviaciones estándar por sobre la media. Ergo, existe menos del 1% de probabilidades de que ese camarín contenga luchadores de sumo. 99 de 100 veces vamos a estar en lo correcto y vamos a buscar otro camarín, supongo, y no vamos a perder nuestro empleo. Espero que este video sea muy útil para su aprendizaje y les deseo mucho éxito a todos y a todas. El próximo video vamos a ver intervalos de confianza, así que nos estamos viendo. Saludos.